Londres, una ciudad que ha visto siglos de historia, luces y sombras, reyes y crímenes. Pero en septiembre de 2001, mientras el mundo entero miraba hacia otro lado, una escena espeluznante surgía de las aguas grises del Támesis. Una maleta, flotando, solitaria, en su interior, el torso de un hombre, sin cabeza, sin brazos, sin piernas. Un rompecabezas macabro que desde entonces ha desafiado a las fuerzas policiales británicas. ¿Quién era la víctima? ¿Quién quiso borrar su identidad hasta el último detalle? Y lo más inquietante, ¿por qué alguien querría deshacerse de un cuerpo de esa forma, en ese lugar, en ese momento exacto? Hoy, en Archivo Oculto, abrimos una de las maletas más tenebrosas del crimen contemporáneo. Un viaje a través de la anatomía de un misterio sin nombre. Esta es la historia del torso del Támesis. Buenas noches. Bienvenido a Archivo Oculto, el canal donde lo prohibido se revela. Aquí no hay ficción, solo crímenes reales, misterios que aún respiran en la oscuridad. Estás a punto de adentrarte en un expediente que el mundo intentó olvidar. Martes 11 de septiembre de 2001. Mientras los ojos del mundo se clavaban en las torres de Nueva York, en Londres sucedía algo que casi pasó desapercibido. A primera hora de la mañana, cerca del puente de Tower Bridge, la policía fluvial del Metropolitan Police Service patrullaba el río Támesis como parte de su rutina. Entre las corrientes turbias, atrapada entre dos pilares, flotaba una maleta grande, negra, hinchada por dentro, como si algo estuviese intentando salir. El oficial a bordo pensó en basura, un objeto abandonado más entre los miles que arrastra el río. Pero al acercarse, algo no cuadraba. El olor, el peso. Y cuando abrieron la cremallera, silencio. Dentro, envuelto en varias capas de bolsas de plástico, se encontraba un torso humano masculino. Solo el torso. No había cabeza, no había extremidades. Solo el tronco del cuerpo, cuidadosamente cercenado, como si alguien hubiera querido borrar cualquier rastro de identidad. El hallazgo activó todas las alarmas. A pesar del caos internacional, la policía británica sabía que esto no era un simple homicidio. Era algo ritualista, quirúrgico, meticuloso. Lo primero, identificar a la víctima, pero sin cabeza, sin huellas dactilares y sin dientes. La tarea era casi imposible. El forense del caso, acostumbrado a ver horrores, dijo una frase que quedó registrada en el informe inicial.
Nunca había visto una mutilación tan precisa. Esto no es amateur. Esto fue hecho con conocimiento y con calma. Un asesino profesional, un ritual, un mensaje. Las preguntas no tardaron en multiplicarse. Y las respuestas, como el torso, parecían hundidas en el fondo oscuro del Támesis. El torso fue trasladado de inmediato al servicio forense del St. Thomas Hospital, a solo unos minutos del lugar del hallazgo. El objetivo era claro: descubrir cualquier pista que ayudara a identificar a la víctima o al asesino. El doctor Richard Shepherd, uno de los patólogos forenses más experimentados del Reino Unido, tomó el caso, y lo que encontró no hizo más que profundizar el misterio. La víctima era un hombre adulto, de contextura atlética, entre 20 y 40 años, piel oscura, posiblemente de origen africano, con marcas que revelaban fuerza física y una vida dura. Pero había más. Los cortes en el cuerpo no eran torpes ni improvisados. Fueron hechos con una precisión casi quirúrgica, en puntos exactos donde las articulaciones permiten la separación sin dañar huesos. El nivel de conocimiento anatómico era evidente. ¿Podría tratarse de un médico, un carnicero, un experto en anatomía? Aún más inquietante. En la parte inferior del torso se encontró un residuo de una sustancia roja y granulada. Tras análisis químicos, se determinó que era una mezcla de arcilla roja, manteca y polvo de huesos. Un detalle escalofriante que apuntaba a algo más que un simple asesinato. Estaban ante un crimen ritual, una práctica de brujería, una advertencia. La policía comenzó a barajar teorías poco convencionales, entre ellas una de las más perturbadoras: Muti, una antigua práctica de magia africana en la que se usan partes humanas para rituales de poder o protección. Aunque esta teoría parecía sacada de una novela negra, el uso de ingredientes ceremoniales y la precisión del desmembramiento la hacían difícil de ignorar. Y si eso fuera cierto, ¿estaban ante un asesino motivado por creencias? ¿O era alguien intentando encubrir un crimen con misticismo? Una cosa estaba clara: Londres tenía un problema muy serio, y el cuerpo sin nombre era solo el principio. Durante semanas, el caso fue un laberinto sin salida. Un cuerpo sin cabeza, sin huellas, sin ropa, sin nombre. Pero entonces, una conexión inesperada encendió una chispa entre la oscuridad. En una comisaría del sur de Londres, un agente repasaba casos de personas desaparecidas. Una ficha llamó su atención. Farah Sualeh Nur, 33 años, natural de Somalia, había sido reportado como desaparecido
por su círculo cercano meses antes. La descripción coincidía: complexión atlética, piel oscura, tatuajes en el brazo derecho que ahora tristemente no estaban. Pero hubo algo más determinante: una intervención quirúrgica previa en el abdomen, con una placa metálica aún presente. Cuando se compararon los registros hospitalarios con los hallazgos forenses, la coincidencia era innegable. El torso pertenecía a Faranur, un hombre con un pasado turbulento. Había llegado al Reino Unido como refugiado, buscando una vida nueva, pero su historial policial reflejaba problemas de violencia, abuso y adicciones. No era un santo, pero tampoco merecía ese final. La pregunta entonces fue otra: ¿quién lo quería muerto? ¿Y por qué alguien se tomaría tantas molestias para desmembrarlo, envolverlo con restos rituales y lanzar su cuerpo al río? La investigación giró su eje. Ya no buscaban a una víctima desconocida. Ahora tenían nombre, historia y un entorno del que podrían salir respuestas, porque si Farah tenía enemigos, había que encontrarlos. Y si se trataba de una ejecución ritual, tal vez, solo tal vez, no estaban ante un asesino solitario. La revelación del nombre Farah Sualenur fue un avance crucial. Pero lo que vino después fue todavía más perturbador. Los restos que acompañaban al torso, flores, incienso, telas oscuras, no eran simples desechos. Eran parte de un ritual. La policía, desconcertada, recurrió a expertos en antropología criminal, y lo que descubrieron heló la sangre de los investigadores. La disposición del cuerpo, el tipo de telas utilizadas, el aroma que aún persistía en el paquete, todo apuntaba a un rito antiguo relacionado con ciertas prácticas de magia negra africana. Una tradición oculta, de origen ancestral, en la que el cuerpo humano podía utilizarse como ofrenda, como advertencia o como castigo. Y había más: la manera en la que se habían hecho los cortes, la ausencia de sangre en el interior de la maleta, la precisión quirúrgica de la mutilación. Todo indicaba que la víctima fue asesinada en otro lugar, drenada con técnicas precisas y desmembrada en condiciones controladas. No era una ejecución improvisada, era una ceremonia. La policía empezó a revisar casos similares: crímenes no resueltos, cuerpos abandonados en condiciones similares. Y allí, en medio del archivo más oscuro, emergieron nombres, lugares y fechas que dibujaban un patrón inquietante. Uno de ellos, un torso hallado en Sudáfrica en 1995, tenía similitudes inquietantes. Otro, en Bélgica, había sido envuelto en las mismas telas oscuras. Estaban ante un asesino solitario que reproducía rituales antiguos, o era parte de algo mayor.
una red secreta de ritualistas, una secta escondida entre la población migrante de Europa. Londres es una ciudad gigantesca, cosmopolita, laberíntica, y en sus sombras todo es posible. Así que la pregunta que empezó a sonar con más fuerza entre los agentes fue: ¿dónde está el resto del cuerpo? ¿Y quién más podría ser el siguiente? Las semanas pasaban, y aunque la policía británica había identificado el modus operandi, el caso seguía sin un sospechoso claro. Hasta que, en medio del silencio, apareció un nombre: Kingsley Ojo, un hombre con un historial inquietante, originario de Nigeria, vinculado en el pasado con prácticas ocultistas y, según informes de inteligencia, involucrado en redes de tráfico de personas desde África Occidental hacia Europa. Lo que encendió todas las alarmas fue lo siguiente: Ojo ya había sido arrestado anteriormente en Londres, en conexión con el tráfico de menores para rituales. Sí, has oído bien. Ritualismo. En su casa, al ser detenido, se encontraron amuletos sangrientos, frascos con restos biológicos, libros de hechicería tribal y, lo más inquietante, fotografías de niños en poses rituales. Pero lo que vinculó su nombre con el torso hallado en el Támesis fue aún más aterrador. En una de las cajas decomisadas de su vivienda, los forenses encontraron un paquete con tela idéntica a la que envolvía el torso del niño del río. Mismo tejido, misma costura, misma procedencia africana. Ojo, interrogado, lo negó todo. Dijo que era un comerciante, que las telas eran para celebraciones religiosas, que todo había sido un malentendido. Pero lo cierto es que su rastro lo situaba cerca del Támesis días antes de que apareciera la maleta, y que había viajado a Nigeria poco después. Huyendo, cumpliendo órdenes, recogiendo nuevas víctimas. Las autoridades británicas lo sabían. Estaban ante un eslabón clave. Pero sin pruebas definitivas, no podían sostener una acusación sólida. Ojo fue liberado y desapareció, como si la misma sombra que se cernía sobre el niño del río también supiera proteger a sus ejecutores. Y entonces algo aún más aterrador salió a la luz. No era el primer torso, y probablemente no sería el último. El hallazgo del torso en el Támesis no fue un caso aislado. Fue más bien la grieta que permitió ver lo que había debajo de la superficie. Porque pronto comenzaron a conectarse puntos, entre otros crímenes sin resolver, en otros países. Alemania, 1999. Río Rin. Se encuentra un torso infantil flotando entre ramas.
sin identificación, sin extremidades. Bélgica, 1997. Una maleta con restos humanos envueltos en telas africanas aparece en un canal cercano a Amberes. En todos los casos, el mismo patrón. Víctimas menores. Procedencia africana. Restos incompletos. Y ningún culpable. Los informes comenzaron a entrelazarse. Europol lanzó una alerta discreta, reconociendo la posible existencia de una red criminal vinculada a prácticas rituales extremas. No era folclore, no era superstición, era una maquinaria oculta, transnacional, secreta y brutal. En África Occidental, especialmente en Nigeria y Benín, existen reportes de niños secuestrados y vendidos para lo que algunos llaman medicina del poder. En rituales donde órganos humanos son utilizados para invocar riqueza, poder o protección. A menudo, el torso es lo único que queda. Un investigador nigeriano declaró: hay quienes pagan fortunas por partes humanas y hay brujos que cumplen órdenes sin hacer preguntas. Todo esto cambió el enfoque del caso del río Támesis. Ya no se trataba solo de encontrar al asesino, sino de exponer un sistema, una red que se extiende por varios continentes, que opera en las sombras y que sabe moverse como un depredador invisible. El torso en la maleta dejó de ser un caso aislado y se convirtió en símbolo de algo mucho más oscuro y amplio. Y aunque los titulares se apagaron, la investigación continuó. Porque mientras no se cierre el círculo, mientras no se le dé nombre al niño, su maleta seguirá flotando en la memoria colectiva. Londres, capital de la historia, de la realeza, de las luces, pero también de los secretos, de los callejones sin retorno, de las sombras que no salen en las postales. En uno de sus ríos más antiguos, un niño sin nombre fue abandonado como un objeto roto. No hubo padres reclamando su cuerpo, no hubo un funeral, solo una maleta y un torso. Ni rostro, ni voz, solo preguntas que aún siguen abiertas como heridas. ¿Quién era ese niño? ¿Por qué lo eligieron? ¿Quién decidió que su vida valía menos que un ritual? En el silencio de las aguas, el Támesis no respondió, pero el crimen dejó una marca. Un caso que hoy muchos han olvidado, pero que aún susurra en los archivos de Scotland Yard. Porque a veces los crímenes no terminan con un arresto, ni con un juicio. A veces solo terminan cuando alguien se atreve a mirar más allá del horror. Y tú lo acabas de hacer. Esto fue Archivo Oculto, el rincón donde los casos sin resolver
encuentran voz. Si aún estás aquí, recuerda, cada semana abrimos otra caja, otra historia, otra sombra. Y recuerda, dale like, suscríbete y activa la campanita. Y sin más preámbulos, déjanos tu teoría en los comentarios, porque en esta comunidad los silencios también hablan. Y tú podrías tener la clave del próximo caso. Nos vemos en el siguiente episodio, donde la verdad no siempre tiene rostro, pero el misterio siempre tiene huellas.